Muy bien, en esta tarde vamos a dar inicio a la conferencia magistral titulada Herramientas gerenciales emergentes para la pymes ante el nuevo panorama mundial. El facilitador o conferencista, el doctor Mario Samuel Rodríguez Barrero, es doctorando en Administración Gerencial, magíster en Dirección de Marketing, especialista en Gerencia de Mercadeo, administrador de empresas, investigador asociado en MinCiencia, miembro grupo Planudi, categoría A, entre otros. Vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Rodríguez. Muchas gracias, Brian, Alcide, por esta invitación. Y como lo mencionaba en una oportunidad anterior, expresarles mis más sinceros agradecimientos al CIDE y al pueblo ecuatoriano que siempre nos han abierto las puertas y nos han dado la oportunidad de compartir saberes aún en medio de esta crisis que estamos viendo. Entonces, a todos los que se conectan, a todos los que nos ven, también muy agradecidos. Y les contamos que esta conferencia trata acerca de cuáles son las herramientas que podemos utilizar para las empresas ante este nuevo panorama mundial que nos brinda la situación del COVID-19, que para ninguno pues, es un secreto que ha cambiado la forma de vida y por lo tanto también la forma de las empresas, la forma en que las empresas satisfacen las necesidades de la gente que hoy en día tiene miedo a salir, naturalmente, pues por contagiarse con esta enfermedad, la gente que hoy en día ha perdido sus trabajos o tiene miedo de hacerlo, la gente que tiene que estar en sus casas compartiendo su computador con los niños para que estudien, con las mamás y papás para que tengan y puedan trabajar por medio del teletrabajo, donde la vida se ha vuelto un poco más compleja desde este punto de vista, pero como lo vamos a ver a través de algunos apartados de la conferencia, también representa algunas oportunidades, ¿no? Porque también decíamos que no nos quedaba tiempo para nada, era un mundo lleno de agitación, las calles llenas a todo momento, la gente corriendo para arriba y para abajo, y esto nos ha hecho tomarnos una pausa al mundo entero y nos ha llevado como a reflexionar en el mundo que queremos, en la vida que queremos, en lo que estamos haciendo, en lo que está pasando, hasta el ambiente, de alguna manera se ha visto bien retribuido porque han parado, han cesado un poco las actividades humanas y con ello la contaminación. Entonces, yo creo que en medio de la crisis también, las crisis representan también oportunidades de aprendizaje, de cambio, de transformación, de mejora. En ese sentido, entonces, iniciamos la conferencia teniendo en cuenta las cifras de coronavirus en América Latina. Pues, en realidad, pues no vamos a profundizar en ello porque cada día, por todos los medios, nos estamos enterando de ellas. Algo positivo también que podemos ver en medio de la crisis es que los gobiernos, por ejemplo, han estado más cercanos a la gente. Yo compartía en un espacio anterior, por ejemplo, que hoy en día se ve a los presidentes casi que diariamente dirigiéndose a sus conciudadanos. También vemos hoy en día cómo se le ha dado mayor importancia a la agricultura, al sector de la salud, que por lo menos en el caso colombiano estaba más bien abandonado al tema de la educación. Entonces creo que esta pandemia también nos ha hecho mirar o reflexionar sobre aquello que de alguna manera pues es más importante en el sentido de que se tenía olvidado, como que a veces pensamos, vivíamos de lo urgente y se nos había olvidado lo importante. Entonces, esta crisis o esta situación nos hace volver los ojos hacia lo que puede ser realmente importante, como mantener también esos espacios, esos lazos familiares que a veces por el día a día habíamos también olvidado. Las cifras del coronavirus son sorprendentes, son complejas. Vemos países como Estados Unidos que a pesar de su gran riqueza, de su gran tecnología, de sus grandes avances, se ha visto fuertemente golpeado por esta crisis. Asimismo, en países suramericanos, el Ecuador, y en Europa y en Asia, todos los países, en todas las regiones del mundo y todos los países de alguna manera han sido golpeados por esta crisis. Algunos lo han sabido manejar mejor que otros, pero a veces también es inexplicable porque en algunos países, pese a tener algunas medidas, sin embargo, esta pandemia ha sido más fuerte que en otras. No nos queda más que, digamos, aprender a cuidarnos todos, aprender a identificar de qué manera podemos cuidarnos a nuestros colaboradores, en el caso de la empresa, a nuestros clientes, a nuestros proveedores, ya desde el punto de vista empresarial.
Las consecuencias de la pandemia son bastante amplias. Yo creo que nos cambian la vida, han dejado mucho desempleo y muchas empresas han cerrado o puede que cierren por el riesgo que esto representa. Sin embargo, precisamente, digamos, espacios como estos nos ayudan a ver una nueva visión, una oportunidad de pronto para autorreflexionar en las empresas en las cuales nosotros estamos trabajando, estamos liderando y de qué manera pueden estas empresas sobrevivir al tema de la crisis. La primera reflexión es que así como hay personas que son más propensas, digamos, a ser altamente afectadas por esta crisis e incluso fallecer porque tienen otro tipo de enfermedades, asimismo sucede con las empresas, porque las empresas en cierta forma son también personas, personas jurídicas, pero también tienen muchas características semejantes. En ese sentido, las empresas que tengan mayores debilidades, las empresas que tengan mayores flaquezas, tienen mayor propensión a quedar en quiebra en medio de esa crisis. Por el contrario, las empresas que sean innovadoras, que tengan una alta capacidad de adaptación, tienen más probabilidad de sobrevivir y de transformarse en medio de esta crisis. Esa es una primera reflexión y eso nos invita a que nuestras empresas sean innovadoras, y sean capaces de mirar, tener esa mirada interna y de buscar soluciones en medio de la crisis y no solamente decir que no, como no se puede operar de la manera que se hacía antes, entonces la empresa hay que acabarla, porque eso, digamos que no solamente trae unas consecuencias económicas para los socios, el morir de una empresa, sobre todo, trae consecuencias de desempleo, consecuencias sociales, porque ya los padres no van a poder tener con qué mandar a sus hijos al colegio, a la universidad, o con qué comer, o con qué pagar sus impuestos. Así que no se trata solamente de la pérdida de las empresas, sino todo el impacto social que esto genera. Un segundo elemento es la innovación y la flexibilidad, así como la capacidad de cambio que surgen como factores claves para la supervivencia de las empresas. Este elemento es clave. Así como les decía hace un momento que las personas que tengan fuerte su sistema inmunológico pueden sobrevivir, asimismo las empresas que sean fuertes en innovación, sean flexibles y tengan esa capacidad de adaptación, tienen mayor probabilidad de sobrevivir en medio de esta crisis. El tercer elemento es la capacidad de identificar las oportunidades en medio de las crisis y el aprovechamiento de estas oportunidades. Nosotros aprendimos, ¿no? De los orientales que ellos no tienen, no, para ellos no existe la palabra crisis, para ellos no existe, sino que la palabra es oportunidad, porque toda crisis es una oportunidad de cambio, de transformación y de crecimiento. Nosotros tenemos que aprender a mirarlo de esa manera. Cada realidad es distinta desde la perspectiva que la vemos. Y a pesar de que esta realidad es supremamente compleja, también creo que trae cosas positivas, como les decía hace un momento. Ha traído más unión familiar, nos ha hecho ver lo importante, nos ha hecho detenernos y reflexionar y dejar de contaminar la naturaleza. Y hasta los gobiernos los ha hecho más sociales porque han tenido que darles mercados a la gente más pobre, porque ha tenido eh, que estar en contacto, con un mayor contacto con sus ciudadanos y se ha tenido hasta más tiempo para investigar estos temas de corrupción que a todos nos aquejan, sobre todo en países latinoamericanos, aunque lamentablemente es un tema o un problema a nivel mundial. Hay un cuarto elemento que es la capacidad de transformar el modelo de negocio según las nuevas realidades. Yo creo que esto es un elemento clave porque de esa capacidad de cambiar el modelo de negocio sin que pierda su esencia, de allí también depende que la empresa pueda sobrevivir. Ayer compartíamos un tema muy interesante que es la revolución 4.0, la era eh, de la sociedad, la era del compromiso social. Y decíamos que lo primero que hay que identificar es el negocio en el que la empresa está y cómo se está comprometiendo con la sociedad. Porque la empresa no está solamente para generar riqueza para los socios. La empresa tiene un compromiso social, también nos lo hablaba el profesor Curvelo, nos decía eso, que es lo que la empresa le está debiendo al entorno porque de allí se deriva todo. Entonces, una primera estrategia que quiero compartirles, que seguramente podrá ser muy básica, pero lamentablemente no sé si por el tema de la crisis, no sé por qué circunstancias a veces se nos olvida. Y es que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico empresarial. Siempre que vayamos a hacer una intervención, un cambio en la empresa, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Y ese diagnóstico nos permite ver las dos caras de la moneda. Porque hay otra situación. A veces solamente vemos o lo negativo o solamente vemos lo positivo y ambas miradas son erróneas cuando son individuales. Pongamos el ejemplo en la política, que es muy común.
Cuando yo estoy a un lado, al lado de un político y solamente le veo lo positivo, digamos que esta mirada me impide ver lo negativo. Y eso es algo negativo en la política, porque pues, por ser seres humanos tenemos fallas, tenemos debilidades, así como fortalezas. Pero también hay contrincante. Cuando yo estoy de un lado de la carrera política y el otro está al otro lado, entonces solamente al contrincante le veo lo negativo y no tengo la capacidad de reconocer lo positivo. Eso también es algo que me limita la visión, porque si yo puedo reconocer en el otro que tiene cosas positivas, seguramente por allí empecemos a construir mejor sociedad. Lo mismo sucede con la empresa. Yo no puedo mirar en el entorno solo lo negativo y decir que todo esto es malo a partir de la crisis, porque, sobre todo porque esa mirada no me va a ayudar para nada a salir adelante. Entonces, lo que tengo que hacer es un diagnóstico empresarial que, en primer lugar, me permite identificar los recursos y capacidades de la empresa. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene la empresa? ¿Con qué ha trabajado y logrado sobrevivir hasta este momento? En la parte externa, yo puedo trabajar en microentorno, que se refiere al sector en el que está la empresa, y el macroentorno, que se refiere al entorno global en el cual se mueve la empresa. Por supuesto que es un entorno de crisis en el que estamos viviendo, eso no lo podemos negar, pero en medio de la crisis también hay oportunidades de crecimiento. Yo he visto surgir muchas empresas, microempresas, empresas familiares y hasta grandes empresas en medio de esta crisis. ¿Y quiénes? Los que están aprovechando, identificando las necesidades y están dando la respuesta rápidamente, porque de esto también se trata de ser muy ágiles, de dar rápidamente respuesta a las necesidades del mercado. Un tercer elemento es medir la competitividad. ¿Cuáles son esas ventajas competitivas que he logrado desarrollar con el tiempo? Por supuesto que las hay. Todas las empresas tienen algo positivo. Yo a veces pongo a mis estudiantes en estos trabajos a que vayan a las empresas pequeñas, a las micro, porque más del 97% de nuestras empresas en Colombia son de tamaño pequeño y micro, familiares, la gran mayoría de empresas. Entonces, les digo, ustedes no vayan a decir al empresario que es que la misión está mal, la visión está mal o su propósito está mal, porque simplemente no concuerda con la teoría. Porque si ellos están ahí es por algo, algo estarán haciendo bien, así sea la tienda o el supermercado de la esquina que lleva 5 o 10 años, es porque tienen algunas estrategias, aunque no las hayan formalizado, pero tienen alguna ventaja que les permite estar aquí. Y en cuarto lugar, empezar a estudiar el mercado. ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cuáles son esas nuevas posibilidades de crecimiento? Esa visión es lo que me permite a mí eh, ampliarme y reconocer cuáles son las debilidades y fortalezas en la parte interna y externamente esas oportunidades y amenazas. Aquí lo vemos más claramente en esta matriz DOFA, o SWOT por sus siglas en inglés, en donde identificamos en la parte superior internamente las debilidades y fortalezas en las diferentes áreas de la empresa y en la parte inferior las amenazas y oportunidades que hay en ese entorno. Cuando yo empiezo a trabajarlo, sea por la MEFI o la MEFI, que son matriz de evaluación de factores internos y externos respectivamente, o a través del POAN y el PCI, el POAN como el perfil de oportunidades y amenazas del medio, y el PCI como ese perfil de competitividad interno, empiezo a identificar cosas buenas y malas, porque de eso se trata esa visión. Yo creo que una de las visiones del empresario tiene que ser esa, tiene que ver lo bueno y lo malo, tiene que ver lo malo en medio de lo bueno, tiene que ver lo bueno en medio de lo malo, y no tener una visión totalmente negativa, pesimista o totalmente positiva que ya sea irrealista y que está andando en las nubes cuando la realidad es otra. No, hay que ver las dos caras de la moneda, hay que encontrar lo positivo en lo negativo y lo negativo en lo positivo para poder ver completo el escenario y poder tomar decisiones. Michael Porter, pues uno de los gurús de la administración y la competitividad actualmente, nos habla de esas fuerzas que se mueven alrededor de la empresa y que también tenemos que analizarlas antes de tomar una decisión. Así como cuando vamos al médico y antes de tomar la decisión de si nos va a operar, si nos vamos a hacer un tratamiento, si nos va a indicar una fórmula, lo primero que nos hacen es los exámenes. Que si antes de usted hablarle, formulan el famoso acetaminofén, no sé allá en Ecuador cómo se denomine, pero aquí en Colombia es el acetaminofén o cualquiera de estas pastillas genéricas, pues nosotros decimos, pero ni siquiera me examinó, ni siquiera se sabe con seguridad qué es lo que tengo, entonces no me puede formular de manera acertada, digamos que es un riesgo muy alto. Lo mismo sucede con la empresa cuando nosotros tratamos de hacerles cambios sin hacer antes, previamente, un diagnóstico a la empresa. Aquí, según Michael Porter, podemos hacer un diagnóstico con referencia a los potenciales competidores, es decir, a los nuevos competidores que pueden estar llegando a mi sector, identificar las razones, sus tendencias,
los productos sustitutos, es decir, aquellas empresas por las cuales el cliente me puede sustituir en vez de comprarle a ellos, así no sean competidores directos, así como también el poder de negociación de los proveedores y de los clientes. Estos elementos son determinantes, pero por supuesto que no son los únicos. Hay diferentes maneras y herramientas para hacer diagnóstico empresarial. Aquí les comparto otros dos. El uno es la matriz de posicionamiento y evaluación de acciones, PDA. Y el siguiente será la matriz de vulnerabilidad. En esta herramienta nos damos cuenta cómo la empresa, identificando dos elementos externos e internos, puede identificar cuál es su posición en el entorno. Entonces, como lo podemos observar aquí en el cuadro que tiene el círculo donde dice posición estratégica, hay cuatro elementos que intervienen. Los dos internos son la fuerza financiera y la ventaja competitiva. Esos pertenecen a la empresa. La fuerza competitiva que está en el eje Y, en donde nos habla de cuáles son, de acuerdo, por ejemplo, a variables como la tasa de interés, como la rentabilidad, la tasa de oportunidad, la tasa de retorno, entre otras, cómo se encuentra la empresa. Y por otra parte, la ventaja competitiva, por ejemplo, la fuerza de sus productos, su diferenciación, su capacidad de innovación. Estos elementos se miden de 1 a 10 o de 1 a 6 según la persona que los esté midiendo, y de allí se deriva un promedio, ¿no? Entonces, una vez hemos promediado fuerza financiera y ventaja de la industria, y ventaja competitiva, ya tenemos cómo medir los elementos internos. El uno, por supuesto, nos va a dar positivo, que sería la fuerza financiera, y ventaja competitiva nos va a dar un número negativo por el lugar en donde esté, ubicado en el plano cartesiano. Por otra parte, está la fuerza de la industria y la estabilidad del ambiente. La fuerza de la industria, pues referente a ese sector, cómo se mueve, por ejemplo, el número de competidores, la llegada de nuevos competidores, las ventajas o desventajas que tienen frente a otros sectores, etc. Es decir, allí estamos hablando del sector. Y también se pueden evaluar entre 5 y 10 variables que también se evalúan de 1 a 6 o de 1 a 10 y nos va a dar un valor positivo. Y por otra parte está la estabilidad del ambiente o del entorno macro, que es de manera general, y de la misma manera evaluamos de 1 a 10 esas variables y sacamos un promedio. Finalmente, ¿qué hacemos con estos promedios? Como lo podemos ver en el siguiente diagrama, en donde aparece un rombo, nos podemos dar cuenta que se suman los promedios tanto de la parte positiva como tanto del eje X como del eje de la Y. Y una vez que hemos hecho esta suma, eso nos da un lugar, un punto en el plano cartesiano, que es donde nos indica la flecha de color azul. Allí está ubicada la empresa, digamos, desde el punto de vista del posicionamiento y evaluación de acciones, que sería estrategia competitiva. Eso quiere decir que la empresa está bien en estos elementos y debe seguir trabajando en ellos. Asimismo, se puede ubicar en un cuadrante de agresividad o conservador o defensivo, y de acuerdo a la posición que tenga la empresa, asimismo va a poder dirigir sus acciones. Entonces, fíjense cómo estas herramientas de diagnóstico empresarial nos ayudan a tomar decisiones más acertadas y no a la ligera. La última herramienta de análisis la última herramienta que quisiera compartirles respecto al diagnóstico empresarial es el análisis de vulnerabilidad. Aquí encontramos 6 elementos que tenemos que evaluar. Por una parte está el puntal, que es el factor clave que queremos evaluar. Seguidamente está la amenaza, que se refiere al riesgo que se puede presentar si ese puntal, si ese factor se nos vuelve negativo. La consecuencia sería el impacto que se genera sobre la empresa en el caso de que se materialice esta amenaza. Y el impacto lo medimos en un número de 1 a 10, dependiendo de la fuerza con que llegue a impactar sobre los objetivos de la empresa la ocurrencia de esta situación. La capacidad de reacción también se evalúa en un número de 1 a 10, en donde 1 es que la empresa no está capacitada para reaccionar ante la situación, y 10 es que la empresa ya está lista para afrontar la situación a la cual se da de referencia. La probabilidad se mide en un número de 0 a 1, donde 0,1 es el 10%, 0,2 es el 20%, 0,5 el 50%, y 1 sería el 100% de probabilidad de que ocurra. Y finalmente encontramos la vulnerabilidad, que para encontrar la posición en el diagrama tendremos que hacer el siguiente ejercicio, que se observa en la parte inferior de sus pantallas. Por una parte,
En el eje de la Y multiplicamos el impacto por la probabilidad de ocurrencia. Aquí lo vemos en un ejemplo en donde el puntal o el factor clave son las ventas. La amenaza es que haya una caída en las ventas. Su consecuencia sería pérdidas en los ingresos de la empresa. El impacto, por lo fuerte que en esta ocasión afecta a los intereses de la empresa, sería 8. La capacidad de reacción 3. La probabilidad muy alta, en este caso es del 0,8, que representaría el 80%, no el 70%. Y la posición en el diagrama 1. Pero ¿esto de dónde sale? Porque multiplicamos el impacto por la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Entonces multiplicamos a ese 8 por el 0,8 para que nos dé 6,4. Y además, eso sería para el eje de la Y, que nos da 6,4. Y como se pasa del 5, pasa al cuadrante 1. Y por el eje de las X, simplemente lo ubicamos en el número 3, que se refiere a la capacidad de reacción. Si fuera más abajo de 5, el primer número, el del impacto por probabilidad de ocurrencia, pues nos darían vulnerable. Pero como superó el número 5 y dio 6,4, entonces nos dio en indefensa. Así consecutivamente se va ubicando cada uno de los puntos clave que la empresa ha definido. Y a partir de allí nos damos cuenta cuál es la posición en que se encuentra la empresa. Por supuesto que en esta conferencia yo no quiero que se aprendan todos los diagnósticos. Ya los que tienen formación en la administración de empresas los conocen y los que no, pues de todas maneras pueden tener formación adicional en ello. Lo importante en este espacio corpo académico es que ustedes conozcan, recuerden y no olviden que todos tenemos la posibilidad y el deber de antes de tomar una decisión fuerte para la empresa, lo primero que hay que hacer es un diagnóstico empresarial antes de decidir si voy a tener actividades para outsourcing, antes de decir qué cambios voy a hacer en la empresa, antes de decidir si voy a hacer un recorte en la empresa, antes de decidir si voy a hacer una gran inversión o voy a involucrarme en un proyecto, es muy bueno que usted antes haga un diagnóstico empresarial y se dé cuenta de la situación de la empresa. Aquí hay una frase clave que dice que de 4 de cada 10 compañías tradicionales serán reemplazadas o desaparecerán en 5 años si no se transforman digitalmente. Y esto sucede porque la nueva economía digital está transformando la forma en que nos relacionamos y la forma de hacer negocios. Esto es una realidad. Y aquí lo hemos visto durante todo el tema del Congreso, en donde nos pudimos dar cuenta que una de las formas que las empresas rápidamente migraron fue al teletrabajo, aun cuando nos faltan muchos elementos, muchas herramientas, muchas estrategias para que este teletrabajo sea útil tanto al empresario como al trabajador, porque ya también nos hemos dado cuenta de mucha gente que se empieza a quejar por el teletrabajo. Hoy veía una frase que decía, no es teletrabajo, sino teleesclavitud. ¿Por qué? Porque a veces el teletrabajo lo confundimos tanto que pensamos que el trabajador está 24/7 dedicado a la empresa y no. El hecho de que esté desde su casa trabajando no quiere decir que esté disponible para la empresa las 24 horas. Hay que respetar su espacio con su familia, hay que respetar sus fines de semana, hay que respetar su espacio nocturno, hay que respetar su horario de almuerzo. Y también, por el otro lado, hay que disciplinarnos en que si estamos trabajando desde la casa, hay que sacar un espacio y tenerlo solamente para la casa. No podemos estar intentando teletrabajar, pero a la vez estar en otras ocupaciones de la casa porque esto no nos va a hacer productivas las labores en la empresa. Entonces yo creo que de ambos bandos hay que empezar a trabajarlos, hay que empezar a descubrir cuáles son esas herramientas, esas estrategias, esas maneras en que logramos que la gente desde casa sea también productiva, pero sin afectar su salud, que la gente desde casa logre ser productiva para la empresa, pero sin que ello genere problemas también en el hogar, sin que esto afecte el espacio familiar y demás. Yo creo que aquí hay que llegar a consensos, aquí hay que llegar a lograr ese equilibrio y esa disciplina, porque no sé cómo será, digamos, la situación en otros países latinoamericanos, pero digamos que en Colombia o en las experiencias que he tenido, digamos que la falta de disciplina es una de las características. Entonces, si uno no se disciplina muchas veces en la empresa, muchos perdían el tiempo en redes sociales estando en la empresa, pues imagínense en la casa, puede ser más difícil. Entonces, el trabajador o el teletrabajador tiene que aprender a comportarse, a controlarse, a manejar su tiempo, porque no le puede echar luego a la empresa la culpa a la empresa de que no le rinde si su tiempo no le está dedicando
a lo que tiene que ser en el horario que tiene que ser. Entonces yo creo que es mucho de disciplina y de cultura más que el medio, porque aquí nos hemos dado cuenta, incluso en el tema de la educación, los estudiantes al principio, como es natural, pues presentaban resistencia y todavía algunos lo dicen, no, no, pero es que a mí no me gusta la virtualidad, yo no pagué para estudiar virtual, eso se aprende menos. Pues en realidad yo no podría decirles, un día que me preguntaron los estudiantes, les dije, yo no me meto en esa discusión porque mi maestría y el doctorado que estoy realizando son en modalidad virtual. Y pues ustedes me dirán, y gracias a Dios no lo soy, pero que digan, yo les dije, ustedes dirán si soy mal profesor por eso, y yo no lo creo, porque al fin y al cabo la educación, la formación y la disciplina la pone cada uno, o sea, nosotros, nuestra calidad como seres humanos y profesionales no depende en gran parte de la institución de donde salgamos. Si bien estamos agradecidos con las instituciones que nos dieron la formación, el ser profesionales y en buscar la excelencia depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, ese es un elemento que también sucede en el teletrabajo y en el telestudio, ¿sí? No es porque yo hice un semestre virtual, entonces ya soy mal profesional, o porque yo hice mi carrera a distancia, soy mal profesional. Al contrario, yo oriento cursos bajo la modalidad de distancia, la modalidad virtual, y son excelentes estudiantes, excelentes profesionales. Y también tengo estudiantes que no son muy buenos y son presenciales. ¿Por qué? Porque a veces que no depende de la modalidad. Ni todos los presenciales son excelentes, ni todos los de distancia son buenos. La modalidad no define la calidad y lo mismo sucede en el teletrabajo. En la modalidad no define si usted es productivo o no. Yo creo que allí lo que más afecta es la cultura organizacional. Hay tres modalidades, que es el teletrabajo autónomo, que es cuando se pasa totalmente, como lo estamos haciendo en este momento, que todo pasa a ser desde la casa. Hay otra modalidad que es el trabajo suplementario, que es donde se alternan unos días en la casa y otros días en el trabajo. Y está el teletrabajo móvil, que lo utilizan mucho en el tema de marketing. Los vendedores, por ejemplo, que se tienen que estar desplazando constantemente y su trabajo lo hacen mucho desde su celular. Aquí se presentan algunos de los beneficios del teletrabajo, como que pues incentivan el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, permite incrementar la productividad, como les indicaba, depende de nuestra disciplina y también de la capacitación que hayamos tenido para el uso de estas herramientas. El generar ciudades sostenibles. Yo estoy muy a favor del teletrabajo, incluso lo tenía como uno de los pilares de mi tesis. ¿Por qué? Porque me parece que el teletrabajo es una oportunidad para muchísima gente, en ciudades grandes como Bogotá, como Ciudad de México, como Quito, como Guayaquil, en donde las personas se tienen que desplazar 2 y 3 horas para llegar a sus trabajos, pues les facilita mucho la vida, porque a través del teletrabajo pueden obviar muchas veces ir hasta la oficina. Personas que tienen que cuidar a adultos mayores, a sus abuelos, porque no tienen con quién dejarlos, o a sus niños más pequeños. Entonces a mí me parece un beneficio muy grande, pero asimismo pues tiene también unos riesgos que hay que aprender a manejar. Aquí hay algunas cifras acerca del uso del trabajo en Colombia. Antes de la crisis, el trabajo estaba en un 33% de uso total del Internet. Yo creo que en esta situación, al volver a hacer la revisión, debe estar por ahí en un segundo o tercer lugar, entre un 60 y un 70% de uso. Aquí observamos algunas cifras relacionadas con las ciudades que más están utilizando el teletrabajo: Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla en Colombia. Pero yo sé que hoy en día, debido a la crisis, pues todas las ciudades y la gran mayoría de empresas que lo pueden hacer se volcaron al teletrabajo como una herramienta para poder sobrevivir en medio de esta crisis. Y fíjense también aquí el tema del tamaño de las empresas. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, lo están utilizando. Pero aquí, pues lógicamente hay una gran mayoría de empresas que pertenecen a las pymes, a las empresas pequeñas e incluso micro. ¿Por qué? Pues porque son también el mayor número de empresas que hay. También está entonces este esquema para la implementación del teletrabajo. Aquí nos habla que el primer lugar es el compromiso institucional. Como yo les decía, la clave está en la cultura organizacional y la disciplina que tengamos para hacer el teletrabajo. La segunda, la planeación. Aquí en el teletrabajo es muy importante la planeación, porque eso le da un orden y le permite a usted lograr los objetivos. La planeación tiene allí relación. El tercer elemento es la autoevaluación, que el mismo trabajador se puede autoevaluar a ver qué ventajas y desventajas identifica y cómo puede trabajar en ellas. La cuarta es la prueba piloto y la quinta la apropiación y la adopción. Es decir,
que se debe hacer un proceso poco a poco. Sin embargo, la verdad, la crisis nos abocó a que esto se hiciera pues de una manera rápida y sin embargo, muchas empresas ya lo venían trabajando y esto les generó ventajas y otras empresas lo hicieron supremamente rápido, pero lo hicieron bien. Aquí hay unos aspectos clave para trabajar en el teletrabajo. El primero, la sensibilización, como yo les decía. El segundo, el tema de la cultura organizacional. El tercero, el manejo de los procesos. El cuarto, la tecnología. Y el quinto, el factor humano. Esto no lo podemos evadir y es muy importante. Ser conscientes de que seguimos trabajando con personas desde casa y hay que ser conscientes, hay que darle los espacios y hay que ayudarlos a que se disciplinen para que el espacio en que estén conectados a la empresa sea muy productivo para que una vez finalice su horario se desprendan del computador, se desprendan del trabajo y ya vuelvan a su vida en casa, con sus familias y sus espacios. Cada espacio es supremamente importante y de allí depende el éxito de este tipo de herramientas. La tercera herramienta que quiero compartirles, después de hablar de las herramientas de diagnóstico y del teletrabajo, es el coaching. El coaching es una herramienta de transformación que lo que busca es desarrollar el máximo potencial de las personas. Lo primero es que se desarrolla a través de conversaciones y de preguntas poderosas. No sé si mi amigo Brian allá tiene listo el video sobre las preguntas para que lo podamos compartir, que es acerca de este tema de coaching, de cómo a través de las preguntas podemos nosotros lograr generar una transformación en la mente de las personas y decirles que son capaces, que pueden lograr cosas que a veces nosotros no vemos con esa capacidad a través del cambio de paradigmas. Entonces, Brian, te agradezco si me puedes apoyar con el video. Tengo que dejar de compartir pantalla, ¿verdad?
Bueno, Brian, muchísimas gracias entonces por compartirnos ese video. Y precisamente como ustedes lo pudieron notar, el coaching trabaja a partir de preguntas poderosas, nosotros le llamamos así en el coaching, en donde se desarrolla un autodescubrimiento. Lo primero es, por ejemplo, preguntarnos, como lo mostraban en el video, ¿cuáles son los miedos que me impiden lograr mis metas? ¿Y qué pasaría si yo puedo lograrlas? ¿Qué pasa si yo dejo de ver el pasado como un pretexto para no afrontar nuevos retos? ¿Qué pasa si lo dejo de ver como un sofá y más bien lo veo como un trampolín para proyectarme a nuevas metas? Entonces, este tema de coaching no es solamente para los gerentes, yo creo que es un gerente para toda la empresa. He tenido la oportunidad de compartirlo en seminarios de especialistas en talento humano, de especialistas en dirección de organizaciones, de especialistas en marketing, seminarios de grado de administrador de empresas y en otros muchos espacios con empresarios y todos coinciden en lo mismo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es desarrollar autoconocimiento. Si no nos conocemos a nosotros mismos, es muy difícil llegar a conocer las potencialidades de los demás miembros de la empresa. Si no nos queremos a nosotros mismos, es muy difícil llegar a querer al otro. Entonces, estos temas son básicos, son importantes, son vitales y son hasta sencillos, pero lamentablemente a veces lo sencillo y lo básico lo olvidamos o lo dejamos de practicar y eso pues nos lleva a hacernos como una realidad más compleja. Lo más hermoso de la vida, y lo mostraban allí en el video, es el agradecimiento y a veces nosotros se nos olvida el levantarnos cada día con esa actitud de agradecimiento, porque aun cuando no podamos salir en estos días, pues tenemos vida, pues tenemos salud, pues tenemos esperanzas, que eso no hay que perderlo, como esa perspectiva de vida, eso nos ayuda. Y creo que las empresas tienen esa gran labor social, no solamente de poner a trabajar a sus trabajadores mediante las herramientas digitales, sino de estarles dando charlas motivacionales, decirles que sigamos adelante, que hay nuevas esperanzas, que esto va a mejorar, que podemos continuar. De alguna manera yo admiro mucho a la rectora Maritza Rondón de la Universidad Cooperativa de Colombia porque tan pronto pues sucedió esto del aislamiento, en días siguientes nos citó a todos a nivel nacional, pues son miles de trabajadores de la Universidad Cooperativa y nos decía tranquilos, lo más importante es que estemos tranquilos, que estemos en casa, no nos angustiemos, vamos a salir de esta juntos, a nuestros estudiantes, si tienen algo que necesiten escalar hasta mí, yo estoy totalmente dispuesto. Esos mensajes de los gerentes, de los directivos, de los líderes de las empresas, cuando le dan tranquilidad a la gente, hacen que la gente sea más productiva. Pero cuando el líder está angustiado, está desesperado y no haya qué hacer, eso también se transmite. Alguien decía, ¿cómo se puede dar amor si uno no se ama ni siquiera a uno mismo? Entonces hay que creernos a nosotros mismos para poder transmitir amor. Hay que estar seguros de nosotros mismos para transmitir seguridad. Usted como líder de una empresa tiene que transmitir seguridad, pero si no está ni siquiera seguro en usted mismo, difícilmente lo va a hacer. Entonces, el coaching trata de esto, ¿no? Estamos en un paradigma actual, como yo les decía, todo parte de un diagnóstico y así como aplicamos la DOFA al inicio de la conferencia para la empresa, habría que aplicarla para nosotros, identificar nuestras debilidades y fortalezas internas y también las amenazas y oportunidades en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno de amigos, en nuestro entorno laboral y de allí empezar a sacar estrategias para lograr nuestras metas. Ese es el proceso de coaching, un proceso de mejora interna, un proceso de mejora continua que nos ayuda no solamente a ser mejores trabajadores, sino también a ser mejores amigos, a ser mejores hijos, a ser mejores padres, a ser mejores familiares, a ser mejores trabajadores. Esto redunda en todos los ámbitos de la vida. Entonces, así como lo vengo compartiendo con una de las personas que está aquí en la conferencia, con Magda, lo estamos haciendo en un artículo que si Dios quiere vamos a publicar próximamente. El coaching no es solamente una herramienta para mejorar la productividad de la empresa, sino para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, este tema es supremamente importante porque allí hay un autodescubrimiento de quién soy yo y hacia dónde me proyecto, una confrontación de cuáles son mis errores, mis fallas y por qué estoy estancado, pero también una motivación hacia el logro y hacia nuevas metas. Entonces yo pienso que este es un espacio oportuno, esta situación, para que los empresarios empiecen a identificar el potencial que tienen sus trabajadores. Aquí nos habla un poco acerca de qué es el coaching, ¿no? Que es un proceso transformacional donde actúan dos personas. El coach, que es el que está liderando el proceso, y el coaching, que es el que está siendo entrenado en este proceso.
Allí se requieren dos elementos importantes, el compromiso y el desarrollo de competencias para lograr la excelencia en el desempeño. No puede haber un coaching si no hay metas, no puede haber un coaching efectivo si no hay un compromiso de parte del coaching, que es el que está siendo entrenado, para salir adelante y para generar cambios. Y los primeros cambios son de paradigma, cambios mentales. Si yo soy una persona negativa, pesimista, que pasa, que esto es lo peor, esa mentalidad no nos va a ayudar a salir adelante. Pero si yo cambio de mentalidad y digo, en medio de la crisis hay oportunidades, en medio de las crisis hay crecimiento, en medio de la crisis puedo salir adelante, esas actitudes son las que nos empiezan a aflorar, porque la mente entonces empieza a buscar, venga, a mí me están diciendo que tengo que salir adelante, empieza a buscar salidas, a buscar caminos, porque tenemos una mente supremamente poderosa. No se ha terminado de investigar todas las potencialidades que tiene la mente, no hemos podido descubrir cómo funciona, pero les aseguro que tiene más potencialidades que muchas, que miles de computadoras juntas, por sus recuerdos, por sus potenciales, por su capacidad de adaptación, de flexibilidad, que nosotros lo que pasa es que no hemos sabido aprovecharlas. Pero la buena noticia es que podemos hacerlo. Aquí hay una fase del proceso de coaching y cómo podemos desarrollarlo. Una de ellas es el tema de explorar, como yo les decía, es descubrirse a uno mismo, es identificar sus fortalezas, sus debilidades, sus potencialidades y qué cosas le pueden impedir a uno salir adelante. El primer paso es el tema de la exploración. El segundo, el tema del enfoque. No nos podemos enfocar en 10 cosas al tiempo porque de las 10 no logramos nada. Así como sucede en la empresa, sucede en la vida personal. Entonces yo tengo que enfocarme en 3 o 4 cosas que quiera mejorar, mi vida familiar, mis finanzas, mis procesos académicos, y allí definir metas, analizar, planificar y actuar, ¿sí? Yo recuerdo el caso de una coach pues, muy reconocida a nivel mundial, y ella se encontró un día con un empresario pues, multimillonario. Empezaron a hacer el proceso, la empresa creo que estaba en crisis, estaba en una situación muy compleja, se encontraron e iniciaron el proceso. Entonces tuvieron el primer encuentro en donde se van a definir las metas de coaching que van a desarrollar. Y lo curioso es que una vez finalizado el proceso, pues le preguntaban al empresario, bueno, ¿y entonces cuáles son las metas que ahora va a tener la empresa? Y ahora, ¿cuáles son las nuevas estrategias innovadoras que nos dijo la coach Elena Espinal que nosotros ahora vamos a ver? No, el objetivo y la meta que Elena Espinal me puso a mí como líder de esta empresa es que tengo que ponerme en paz y tengo que mejorar la relación con mi hija. Entonces, todo el mundo quedó como que, venga, y si estamos hablando de la empresa, ¿usted por qué no nos habla de su hija? Pues resulta que no es tan cierto lo que dicen que cuando usted llega a la empresa los problemas se quedan afuera, no. Y ahora con el teletrabajo lo estamos identificando más. No podemos, ¿cómo le vamos a decir al teletrabajador que deje los problemas en la casa si está trabajando desde la casa? Lo que tenemos es que decirle cómo lo podemos apoyar como empresarios para que usted mejore su situación emocional, sentimental, sus relaciones, todo, porque nosotros somos seres integrales. Y seguramente si la persona está feliz, va a ser más productiva, eso está comprobado. Si la persona está contenta con lo que hace, va a ser más productivo, eso está comprobado. No necesitamos descubrir la rueda, eso ya lo sabemos de sobra. Entonces ahora lo importante es cómo podemos hacer un liderazgo efectivo en donde la gente sea cada vez más productiva y sobre todo sea feliz. Que la gente no trabaja hoy en día por un sueldo solamente, trabaja para ser feliz. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas herramientas que quiero compartirles. Una de ellas es el análisis por contraste, en donde nos habla de que cuando las personas se sienten que no pueden hacer algo, hay una técnica psicológica que se llama el análisis por contraste, donde usted tiene que recordar qué situaciones difíciles usted ha afrontado en la vida y hasta ha podido salir de ellas. Supóngase que usted hace muchos años no sabía nadar, ¿sí? Y le empezaron a dar unas clases y usted todavía no podía, y usted le tenía mucho miedo al agua, y un día lo lanzaron y usted a la final fue chapaleando y todo salió, y se le quitó el miedo al agua y pudo aprender a nadar. Así como usted pudo aprender a nadar un día teniéndole miedo al agua y que no podía y que no sabía y que le era difícil, así mismo usted puede afrontar esas situaciones difíciles que se le están viniendo hoy en día y que usted siente que no puede y que es incapaz y que parece que fueran imposibles, ¿sí? Ese es un ejemplo del análisis por contraste. Llevar esa situación de plenitud, de triunfo que tuvo algún día a esa nueva situación problemática que se le está presentando. Hay otra técnica que es el anclaje, que es recordar aquellas cosas que lo han marcado, pero sobre todo positivamente para que usted las traiga de nuevo y esas le hagan renacer las esperanzas y las cosas positivas. Y también hay anclajes negativos. Lamentablemente la mayoría son negativos porque nosotros nos dejamos mucho marcar por las cosas negativas. En cambio, las positivas
muchas veces pasan de agache, como decimos, y es natural. ¿Por qué? Porque nosotros de las 100 noticias, y eso que estoy disminuyéndolas demasiado, yo creería que de las 1000 noticias que escuchamos al día, 990 son negativas. ¿Sí? Y la gran mayoría de noticias, lamentablemente, de comentarios, de posts que escuchamos, que vemos, son lamentablemente negativos. Pues por ahí nos toca empezar, por empezar a identificar con qué estamos alimentando nuestra mente, porque si a toda hora estamos alimentándonos con temas de odio, de resentimiento, de negativismo, de pesimismo, eso no nos ayuda mucho a salir adelante. Si bien es cierto que están enterados de la realidad, también el hecho de estar a toda hora viendo las noticias, cada vez más enfermos, más muertos, más crisis, más problemas, más cierres, esto tarde o temprano nos va a estallar aquí en la cabeza y no nos va a dejar pensar con cabeza fría. Entonces, el anclaje consiste en yo recordar, digamos, un momento clave en mi vida que haya sido positivo, como por ejemplo el momento en que me casé, que fue el momento más feliz de mi vida, y ese momento traerlo a la memoria y recordarlo y decirlo, voy a cumplir mis metas, voy a cumplir mis votos, por ejemplo, de matrimonio. Asimismo en el estudio, en el trabajo y en cada cosa que haga. Es decir, me tengo que enamorar de mi trabajo y recuerdo esos anclajes, esos momentos clave que hubo en mi vida y así esos recuerdos positivos, esos momentos que marcaron mi vida me van a ayudar a seguir, a salir adelante. Eso se refleja mucho, o nos recuerda mucho el anclaje de cuando llega un barco, ¿no? Y tira su ancla ahí a la orilla, en el muelle. Así mismo sucede en donde usted quiere anclar su vida, a qué la quiere pegar, a recuerdos positivos o a recuerdos negativos, a cosas que lo construyan o a cosas que lo destruyan. Cada uno decide qué recuerdos y de qué manera quiere recordar a la gente y a las circunstancias. Finalmente está la ventana de Johari, que es una herramienta que nos permite identificar aquella área pública que los demás conocen y yo conozco también, de esa es la más común, pero también hay un área oculta que es mi vida privada, que yo no la voy a conocer a nadie, pero que es mi vida. Hay mucha gente que afuera se muestra feliz, pero que por dentro es un mar de lágrimas, de problemas y de tristezas y de soledad, que lo tienen que trabajar. La parte espiritual también existe, no podemos desconocerla, no podemos decir que porque no es científicamente comprobado, entonces no podemos manejarla. Yo creo que sí, yo creo que sí es importante tener en cuenta esa parte del ser humano porque somos seres humanos integrales. Hay también un área ciega que es también muy compleja porque es lo que los demás ven en nosotros que nosotros no vemos. Nosotros a veces creemos que somos muy buenos amigos, muy buenos padres, muy buenos hijos y mentiras que cuando nos damos cuenta y les preguntamos a los demás, pues la realidad es otra. La realidad es que somos muy ensimismados, a veces egoístas y tenemos cosas negativas. Pero si nosotros empezamos a conocernos, a reconocernos y a vernos también como los demás nos ven, va a ampliar nuestro panorama y nos va a ayudar a ser mejores. Y hay una ventana final, que es la ventana, el área desconocida, que los demás no conocen y que yo tampoco conozco. Y esta es muy importante trabajarla, porque así como puede haber cosas negativas, también hay cosas muy positivas. ¿Sí? Es la manera en que yo reacciono de manera instintiva, que ni yo me conozco. ¿Sí? ¿Cómo voy a reaccionar ante una situación que no se me ha presentado? Esta área también es importante trabajarla desde el punto de vista de coaching. Finalmente, está la última herramienta que es la de Dowsing, o reorganización de la empresa, reingeniería empresarial. Se trata de que la empresa debe de reorganizarse o debe de repensarse o debe de reestructurarse en la medida en que las situaciones van cambiando. Con el objetivo de disminuir los costos, de reducir operaciones que ya no sean claves, de hacer a la organización más ligera, más flexible, de ajustarlo a las nuevas condiciones del mercado y de mejorar el desempeño empresarial. A esta herramienta le tienen un pánico muchas personas, pues porque a través de ella muchas personas pues son las que salen despedidas de la empresa y todo. Pero yo en esta parte le hago una pregunta a los empresarios, les digo, ¿qué es mejor? ¿Que usted despida 3 a 5 o 10 personas? ¿O que se va a una empresa y decidan 200 personas a la quiebra porque no se tomaron decisión? Entonces es mejor tomar decisiones. Pero no siempre que hay downsizing o no siempre que hay un reajuste en la empresa, necesariamente tienen que salir personas. Porque lo que hace usted es reacomodar las cosas. Puede que se creen más dependencias, se cambien, se transforman, se muevan. Aquí lo importante es reaccionar a tiempo, porque es preferible, si es el caso, que salgan 2 o 3 personas de la empresa, pero a tiempo para que la empresa toda no se vaya a la quiebra finalmente. Aquí hay 3 tipos de downsizing, que es el preactivo, cuando la empresa antes de que suceda una situación compleja reacciona y genera cambios. Proactiva es cuando el cambio ya se está generando y la empresa va, digamos, al día con el cambio. Y reactivo es cuando ya reacciona casi que tarde, ¿no? Es reactiva porque ya está generando cambios demasiado tarde, ya hay situaciones muy complejas.
Y esto, pues, por supuesto, afecta al clima laboral, puede haber problemas de reubicación, hay inestabilidad, la gente se siente insegura y ya le pierde el amor a la empresa, se generan resistencias al cambio y hay costos altos que pueden generar el cambio. Enseñar a una persona en un cargo fácilmente les puede durar un año para que cojan experiencia, para que se desempeñe igual que una persona que sale. Entonces, la rotación de personal es muy compleja. Pero si se hace un buen proceso de outsourcing en donde se identifican cuáles son las debilidades, las fortalezas, los procesos claves de la empresa, cómo se puede reorganizar, cómo puede responder ante el mercado. Primero, no hay necesidad de sacar a mucha gente, incluso no hay necesidad de sacar personas. Lo importante es reorganizarse bien. Y lo segundo, se le explica, se hace un proceso de comunicación para que la empresa, digamos, continúe funcionando y las personas no le pierdan la confianza a la empresa. Aquí entonces mostramos unos 6 elementos clave para el desarrollo del downsizing, ¿no? El compromiso, la comunicación, crear programas de apoyo, procesos de protección al trabajador, un manejo muy cuidadoso de los recursos humanos, de las políticas de la empresa y el desarrollo de entrenamiento y de habilidades. También es cierto que nosotros, yo les digo a mis estudiantes también, a los que tengan la oportunidad, yo quiero mucho mi institución, pero yo no nací ahí, ni ahí me voy a morir. Entonces, el día que venga un cambio, pues habrá que asumirlo con mucha responsabilidad y profesionalismo. A los que actuamos bien, bien nos va. A los que hacemos bien las cosas, las puertas las tenemos abiertas. Entonces, hay que perder esos miedos y hay que seguir adelante, hay que buscar nuevas alternativas, porque toda crisis nos representa, es una oportunidad. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos ir dejando con estos comentarios finales. Quiero dejarles unas preguntas de reflexión. Lo primero es que me gustaría saber, por ejemplo, en sus empresas, qué otras técnicas están emergiendo a partir de esa crisis. Obviamente hay muchas, solamente tocamos 3 o 4 por el tema del tiempo, de no cansarlos, sino de dejarles unas reflexiones. Otra pregunta que me surge y que quiero hacer con ella una investigación es qué competencias deben tener ahora los administradores, los emprendedores a partir de este nuevo escenario. Y por último, pues un mensaje especial que les quiero dejar. Y es que nosotros no podemos dirigir el viento, pero sí podemos ajustar las velas para llegar al destino que nos hemos trazado. Muchas gracias por su atención y quedo atento entonces a sus comentarios. Mi estimado Brian, hemos concluido entonces